Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al primer video de nuestro canal de IGTV o Instagram TV. Bueno, el fin de estar haciendo estos videos es básicamente poder hacer unos mini estudios de la Biblia, temas relacionados, bastante cortos y que sea de una manera como más interactiva. Y básicamente poder aprender, saber más, meditar en la palabra de Dios y poder crecer. Bueno, ya entrando de lleno en este primer video o capítulo de estos mini estudios que en el día de hoy es sobre fariseos y saduceos. Bueno, particularmente vamos a estar viajando viendo el libro de Mateo, Nuevo Testamento de la Biblia. Yo estoy usando la Reina Valera del año 1960 y vamos básicamente a Mateo 3:4, cuando dice: Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, aquí se menciona fariseos y saduceos, no necesariamente solamente ahí, sino que muchas veces más adelante podemos ver que Jesús tiene como enfrentamientos con fariseos, saduceos, etc. Entonces, ¿quiénes son los fariseos y los saduceos? Bueno, en primer lugar les cuento que estuve investigando un poco. Yo uso la Biblia de estudio del Diario Vivir. Es bastante completa, tiene mucha información, bastante fidedigna. Y también estuve investigando como en fuentes seculares externas a mi Biblia de estudio. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Muy bien, según un sitio web que se llama Enciclopedia de Historia, los fariseos eran un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo, cuyo origen se remonta entre los años 587 y 536 a.C., evolucionando y fortaleciendo su doctrina durante el siglo II después de Cristo. Estos eran considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión, representando políticamente a los judíos. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Los fariseos se oponían a la política del sumo sacerdote, y luego de la caída del templo trasladaron su relevancia hacia la sinagoga, la casa de reunión religiosa. Y ahora vamos a una parte bastante importante de los fariseos. En su aspecto religioso, creían en la enseñanza oral y se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Ok, entonces ahí ya tenemos como un gran dato de cómo ellos veían el Evangelio solamente mediante las leyes del Antiguo Testamento. Luego llegamos a algunas características de los fariseos y tenemos que eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social. Creían en la inmortalidad del alma y la vida luego de la muerte. Ellos creían en la resurrección de las almas buenas en cuerpos enteros. También creían en el destino sobre los seres humanos, aunque consideraban que el ser humano era libre de tomar decisiones. También obedecían la tradición sobre los ritos de adoración y obligaciones religiosas. Creían en la recompensa y el castigo para las almas luego de la muerte y no eran considerados sacerdotes. Esa es la información que entrega este sitio web, Enciclopedia de Historia. La verdad lo estuve revisando y no podría asegurar que es un sitio web cristiano. Aparentemente no es, haciendo caso a su nombre, es Enciclopedia de Historia, así que no puedo asegurar que sea un sitio web cristiano. Ahora ya yendo de lleno como a lo que dice en particular mi Biblia de estudio del Diario Vivir, versión Reina Valera
Bueno, acá se nos presentan a los fariseos y los saduceos como los dos grupos religiosos más importantes en Israel en el tiempo de Jesús. Los fariseos tenían una mentalidad más religiosa, mientras que los saduceos se destacaban por ser más políticos. Ambos grupos no se aceptaban mutuamente, sin embargo, se aliaron en su enemistad hacia Jesús. Muy bien, ahora vamos a ver algunas características positivas de los fariseos. Entre ellas podemos destacar: eran comprometidos a obedecer todos los mandamientos de Dios. Recuerden que ya habíamos dicho que ellos se basaban en el Antiguo Testamento, en sus leyes, por eso tiene directa relación con que obedecían todos los mandamientos de Dios. Otra característica positiva de los fariseos: el pueblo los admiraba por su aparente piedad. Estamos hablando acá de lo que ellos decían, sabemos que otra cosa a la que se solía practicar. En tercer lugar, creían en la resurrección y en la vida eterna. Ahí tenemos algo similar a lo que nos indicaba el sitio web Enciclopedia de Historia. Y en cuarto y último lugar, de características positivas de los fariseos, tenemos que creían en ángeles y demonios. Ahora vamos a ver las características negativas, que actuaban como si sus propias reglas religiosas fueran tan importantes como las de Dios. Segundo lugar, con frecuencia su piedad era hipócrita y obligaban a otros a intentar alcanzar niveles de conducta que ellos mismos no alcanzaban. O sea, estamos hablando que era como, yo lo que puedo como interpretar en parte de esto que acá nos dice como pequeño recuadro, tiene relación con exijo al otro algo que yo tampoco no hago. O sea, ¿por qué tú, en ejemplo, pecas y haces tal cosa? Como para afuera yo digo eso, pero en el fondo yo lo hago. Y a pesar de yo hacerlo, voy y critico al otro y le exijo que no haga ese algo. Luego tenemos otra característica negativa. Creían que la salvación era el producto de la obediencia perfecta a la ley y no estaba basada en el perdón de pecados. Como ya habíamos dicho, se basaban mucho en las leyes del Antiguo Testamento. Por ende, para ellos la salvación era al obedecer la ley y no estaba la gracia ni el perdón de pecados. Y ahí no, por lo mismo ahí podemos encontrar por qué esto de que viniera Jesús era como una gran revolución, porque Jesús vino con un mensaje como de gracia y que ya no era por obras. Entonces esto también rompía bastante todo lo que ellos tenían en su mente en relación a cómo salvarnos. Y luego, última característica negativa de los fariseos tenemos: llegaron a ser tan obsesivos con la obediencia a la interpretación que daban a sus leyes en cada detalle, que hacían caso omiso del mensaje de la gracia y la misericordia de Dios. Muy similar a los que les comentaba en el punto anterior. Era todo básicamente como por la ley, bastante sistemático, bastante ordenado, y no había como espacio y cabida para la gracia y misericordia de Dios. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los saduceos. Saben que yo no pensé que esto iba a durar tanto. Quizás luego va a tener que ser un solo capítulo. Bueno, ¿quiénes eran los saduceos? Nuevamente estamos acá en la página Enciclopedia de Historia. Los saduceos eran un grupo de judíos aristócratas que pertenecían a la clase social alta y también ocupaban puestos de poder significativos. Saduceos. Puestos tales como ser parte del Sanedrín. Estos se encontraban principalmente en Jerusalén para los siglos I y II a.C. Por otro lado, los saduceos también eran los encargados de mantener la paz entre los judíos y los romanos, y así tomar decisiones que los beneficiaran como nación. Este tipo de trabajos hacían que los saduceos estuvieran más ocupados en la política en vez de la religión. Ahora vamos a ver algunas de las características de los saduceos. Y tenemos: pertenecían a una clase social alta, aristócrata, como ya mencionaba en el inicio. Se sometían a los gobiernos extranjeros y adoptaron su cultura de sometimiento hacia el pueblo. Contaban con cargos políticos importantes. El sumo sacerdote pertenecía a los saduceos. Acá hay un punto muy importante porque, como habíamos dicho, los fariseos no ocupaban puestos de sumo sacerdote, mientras que acá podemos ver que saduceos, aristocracia, clase social alta, el sumo sacerdote pertenecía a ellos.
Por otro lado, los saduceos. Características generales, acá, perdón, no lo dije, no estamos hablando negativa o positiva, son generales. Negaban que Dios interviniera en los asuntos personales y tampoco creían en la vida después de la muerte, y le daban importancia por igual a la tradición oral como también a las escrituras sagradas. Y ahora tenemos acá algunas características positivas de los saduceos, y la primera es: la creencia en la palabra de Dios se limitaba a los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, y eran más prácticos que los fariseos. ¿Okay? Luego, como características negativas, tenemos lo siguiente: se preocupaban más de aparentar piedad que de obedecer a Dios. O sea, yo personalmente lo puedo interpretar como un bastante como una fachada, como de yo soy esto, como todo muy bonito, pero en el fondo de mi corazón yo no tenía una comunión con Cristo quizás, y no era como realmente ser su discípulo, sino que más bien una fachada, apariencia, algo externo, pero no algo como interno. ¿Ok? Segunda característica negativa de los saduceos es que enfatizaban lo lógico y daban poca importancia a la fe, o sea, todo bastante metódico. Por otro lado, no creían que todo el Antiguo Testamento fuera palabra de Dios, no creían en la resurrección ni en la vida eterna, no creían en los ángeles ni en los demonios, y con frecuencia estaban dispuestos a transigir con los romanos y otros en cuanto a valores a fin de mantener su nivel social e influencia. ¿Okay? Como habíamos dicho, los saduceos eran aristócratas, clase social alta. Entonces acá lo que nos dice esta como última característica negativa es que ellos sí transaban muchas cosas en total de mantener ese estándar de vida. Ok, entonces si podemos hacer como un resumen general de fariseos y saduceos, podemos, así como diferencias principales, tendríamos: los saduceos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias, mientras que los fariseos pensaban que el creador de todo era Dios. Ahí tenemos una diferencia radical muy importante. En segundo lugar, los saduceos eran familias de la aristocracia judía, mientras que los fariseos provenían de la clase media. Eso también es algo, importante a considerar entre estos dos grupos potentes religiosos de la época. Tercer lugar, los saduceos no creían en la venida del Mesías. Los fariseos se conocían como rabinos, mientras que los saduceos se consideraban miembros del Sanedrín. Por otro lado, los fariseos no confiaban ni alababan la relación con el gobierno. Creían que Dios castigó a los hombres por sus gobernantes, mientras que los saduceos creían en el beneficio político y económico de los gobiernos y en una relación política. Y en último lugar, los fariseos creían en la resurrección y en las tradiciones religiosas de ley. Bueno amigos, esto ha sido básicamente el primer video de nuestro canal de IGTV o Instagram TV. Y bueno, básicamente como podrán ver, esta es como la dinámica, como poder indagar, compartir con ustedes para tener conocimiento sobre como ciertos temas que a veces se mencionan, o personajes como acorde a la época en la Biblia, y uno muchas veces creo personalmente que es importante que podamos investigar, estar al tanto para tener un conocimiento más completo de lo que leemos en la palabra de Dios. Así que bueno, ese fue este primer como capítulo de fariseos y saduceos. Para futuros videos tengo también en mente, mi Biblia tiene bastantes recursos similares a este, también obviamente con investigación como vía internet, y estudiar como a personajes de la Biblia, sus puntos fuertes, sus puntos débiles que podemos rescatar de ellos, cómo Dios los usó, y poder reflexionar también juntos acerca de esto, ¿ok? Así que bueno, este fue como el primer video, espero que les haya gustado, que haya sido de bendición para sus vidas, y que básicamente, como les decía, nos ayude a todos a poder entender de mejor manera la palabra de Dios. Bendiciones y que tengan un muy buen día.